Bueno, vamos a entonces dar comienzo a nuestra novena del día de hoy, nuestro séptimo día, y para eso vamos a dejar a Mónica que nos dé las primeras, los primeros inicios. Hola, buenas noches a todos. Nos vamos a poner una actitud de oración. Bueno, invitarlos como siempre a tener un corazón dispuesto, porque estos momentos también es de oración en comunidad, es donde podemos estar más cerquita de Dios y tener un encuentro con Él. Hacemos todos juntos la señal de la cruz, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, en quien creo y espero y a quien amo con todo mi corazón. Te doy gracias por haber honrado sobre todos los santos a San José con la dignidad incomparable del Padre adoptivo de Jesús, Hijo de Dios y esposo verdadero de María, Madre de Dios. Ayúdame a honrarle y merecer su protección en vida y en la hora de la muerte. San José, patrón de la Iglesia, jefe de la Sagrada Familia, te elijo por Padre protector en todo peligro y en toda necesidad. Descubre a mi alma la pureza de tu corazón, tu santidad para que le imite y tu amor para agradecerle y corresponderle. Enséñame a orar, tú que eres maestro de oración, y alcánzame de Jesús por María la gracia de vivir y morir santamente. Amén. Bueno, el día de hoy nos ha correspondido al Grupo Eje también hacer la reflexión del día de hoy. Y bueno, quizás hemos querido hacer un pequeño raconto de lo que hemos visto hasta este momento. Siempre es bueno mirar hacia atrás para ver cómo hemos ido avanzando en esta novena. Y para ello, si ustedes lo pueden ver ahí en la imagen, nos encontramos con que estamos nosotros recordando a San José, un poco reflexionando sobre las virtudes, sobre cada una de todas sus formas de poder expresar ese cariño y ese amor que nos da como santo patrono. Y especialmente nos hemos centrado, como nos ha pedido nuestro Santo Padre y nuestro Padre también, a través de esta carta apostólica Patris Corde, que por si no sé si lo saben o lo sabían, Patris Corde significa corazón de padre. O sea, imaginémonos ya el contexto y la profundidad de estas palabras que nuestro Santo Padre nos ha querido entregar, ¿cierto? Esta expresión de corazón de padre, qué maravilloso esa expresión en donde nos da ya a una pequeña o una primera aproximación de cómo es San José en su calidad de santo y que este año lo hemos dedicado a él. Si se recuerdan, en nuestro primer día de novena, recordamos a nuestro santo patrono con el corazón de padre. Así José amó a Jesús. En un segundo día vimos a San José como el Padre amado, ¿cierto? En un tercer día, este Padre en la ternura. En un cuarto día, este Padre en la obediencia. En un quinto día, el Padre en la acogida, ¿cierto? Y ayer vimos este Padre en la valentía creativa. Y hoy nos toca, en nuestro séptimo día, nos toca analizar o poco más bien reflexionar a este Padre, recordar a este Padre San José como este Padre pero trabajador. Esto que vamos a recordar y vamos a poder un poco reflexionar es muy importante y quizás una de las características que más enfoca lo que nosotros tenemos a San José. Siempre recordamos a San José como este hombre trabajador y un poco queremos el día de hoy reflexionar sobre lo que significa esta cualidad de San José. Aún quedan 2 días que ustedes pueden ver y que vamos a seguir reflexionando sobre lo que es nuestro patrono. Como padre trabajador, San José siempre se caracteriza de esa manera, ¿cierto? Cada vez que nosotros hablamos o escuchamos hablar de San José, siempre nos trae a colación esta forma de ver a este patrono, ¿cierto? Como un santo trabajador, ¿sí? Como una persona que dedicó su vida a su hijo Jesús, pero siempre
trabajando, siempre entregando lo que él aprendió, ¿cierto? Lo que él sabía hacer, este oficio que él desarrollaba como carpintero. Y siempre recordamos a San José justamente de esa manera. Recordemos que existen varias advocaciones, como por ejemplo San José Obrero, ¿cierto? Que nos habla siempre de esa característica importante de San José, de pues, ser un hombre trabajador, alguien que realmente entregaba su día completo a través del trabajo para poder enseñarle a Jesús, para poder mantener a su familia y de sacarse la mugre, como se dice hoy en día, por todos quienes estaban a su cargo. Esta característica es tan importante, fíjense que hasta el día de hoy nosotros podemos trasunta de alguna manera hacia nosotros mismos como persona, porque hoy en día una de las cosas que probablemente más nos preocupa a lo largo de toda nuestra vida es esto del trabajo. Fíjense que desde que somos pequeños nos empiezan a preparar para este trabajo. Muchos colegios preparan, ¿para qué? Para trabajar, ¿cierto? Desde chico, a veces, yo siempre a veces le digo a mis alumnos con vulneración de los derechos de los niños, pero le preguntamos a los chiquitos cuando están aún en el colegio, cuando su única preocupación debiera ser jugar, ya nosotros le preguntamos, ¿y usted qué quiere ser cuando grande? ¿Cierto? ¿Quiere ser cuando grande para qué? Para trabajar. Entonces, finalmente pareciera ser que toda nuestra advocación y toda nuestra sociedad, propiamente tal, nos está preparando desde que somos pequeños para esta función trabajadora, ¿cierto? Para poder entonces desarrollar alguna profesión, oficio o empleo que nos permita de alguna manera desarrollarnos. Y fíjense que San José no fue ajeno a esto. San José, en la época en la cual vivía, remontémonos a la época en la cual José vivía, prácticamente era una época dura, difícil, en la cual desarrollar cualquier trabajo o empleo no era sencillo. Hoy en día quizás tampoco lo es, pero digamos las cosas como son. Probablemente en los tiempos de Jesús desarrollar cualquier empleo era aún más difícil, sobre todo porque, como lo refleja la Biblia, existían muchos abusos sobre la forma en cómo se desempeñaban sus trabajos y esto a lo largo de la historia también se ha repetido. Sabemos muy bien que a lo largo de la historia quizá el ser un trabajador siempre tiene esa carga de muchas veces ser o vivir abusos en el trabajo, quizá una incomprensión con lo que realmente se desarrolla cada día en este trabajo. Y eso es algo que San José también sufrió. Y esto es importante que nosotros lo veamos de esa manera. No nos sintamos solos muchas veces cuando nos pasan este tipo de cosas, porque van a pasar. El punto es que tenemos que aprender a sobrellevar, aprender a mejorar y sobre todo con algo que en esta diapositiva podemos ir viendo, o sea, de qué manera entonces San José fue capaz de poder sobrellevar esta vida de trabajador, pero ser esta persona que fue, que hasta el día de hoy nosotros recordamos como el Padre de Jesús, pero a través de esta forma trabajadora, de entregar siempre su vida por sus hijos, por su cónyuge, por su mujer, María, a quien le entregaba todo, ¿cierto? Por eso que ahí en la diapositiva podemos ver que José es un padre trabajador, pero que también tenía un trabajo honesto. Y eso es importante porque a nosotros también nos debe marcar esto de que esta enseñanza de que nuestro trabajo no debe ser cualquier trabajo, tiene que ser un trabajo honesto. Y muchas veces a nosotros como seres humanos nos marca, porque a veces queremos ganarnos el sustento fácil, ¿cierto? Rápido. Y bueno, ¿a quién no le gustaría ganar un sueldo que nos liberara de muchas cosas, de muchos problemas que probablemente tenemos? Pero muchas veces esos trabajos nos alejan de esto que José nos enseña, de tener un trabajo honesto. Y tener un trabajo honesto significa también ser un trabajador honesto. Así como muchas veces nosotros pedimos que se nos trate vamos a ver este concepto de dignidad, también es importante que nosotros seamos trabajadores honestos, que demos y hagamos las cosas como a nosotros se nos pide y como se nos enseña en la vida cristiana, ¿sí? José ejerció este oficio de carpintero y este oficio de carpintero lo hacía, como lo dice ahí, con dignidad y alegría. Y esto es tremendamente importante en esta enseñanza que José nos da, esto del trabajo digno. Nosotros al día de hoy
una de las grandes palabras que hoy en día podemos escuchar en nuestra sociedad actual, 2021, es esto de la dignidad, ¿cierto? Que nosotros tenemos que luchar por la dignidad de las personas. Pero la dignidad no solo está en las personas, sino que muchas, y como José nosotros también nos enseña, está en el trabajo, esa dignidad del trabajo. Y el Papa reflexiona a propósito de eso, enseñándonos que el trabajo de alguna manera también dignifica a la persona, a lo que somos nosotros. Pero yo me gustaría muchas veces, o yo siempre escucho por ahí que afanosamente nosotros reclamamos sobre la dignidad, pero también pocas veces nosotros comprendemos qué es la dignidad. Y eso resulta a veces un poco contradictorio, porque muchas veces pedimos dignidad, pero en realidad no tenemos claro qué es la dignidad. Yo lo digo un poco porque a veces cuando me toca hacer clases en la universidad siempre les pregunto a mis alumnos que hablan de que tenemos que tener dignidad, pero cuando uno pregunta a las personas, bueno, ¿qué es dignidad? Y en eso muchas veces nosotros nos caemos, no tenemos claridad sobre eso. Y la dignidad, por cierto, no es un concepto que nosotros podamos así entregar tan fácilmente, no es algo que sea propio de un conocimiento regular en las personas, ¿sí? Pero me interesa brevemente contarles que la dignidad tiene una característica que es tremendamente importante y que muchas veces no se destaca en la sociedad. Como les decía, en esta sociedad donde a veces cada día está más lejos de Dios, parece curioso que se llame la dignidad. ¿Y por qué digo que parece curioso? Porque la dignidad es un concepto que se ha ido moldeando a lo largo de la historia, pero a través justamente del cristianismo. O sea, es el cristianismo quien ha forjado el concepto de dignidad del ser humano. No es algo que nació de la nada o que se aleja del concepto de lo que cristianamente podemos entender. Y en sus orígenes, la palabra dignidad está asociado a algo súper importante que nosotros como cristianos tenemos que tener terriblemente claro. Y es que la dignidad proviene de que somos o fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso es algo que a nosotros nos debe marcar. El hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios nos hace dignos. Es esa dignidad. Fíjense, la palabra dignidad proviene de una noción un tanto de deidad, que viene de un Dios, ¿cierto? Dignidad, que somos hijos, somos iguales a Dios en ese sentido. Por eso que en la palabra muchas veces nosotros nos dice, ustedes seréis como dioses, ¿cierto? Porque de alguna manera no nos dice que vamos a ser Dios y vamos a volar por los cielos, no, sino que tenemos esa calidad, ese elemento que es intrínseco y esencial a todas las personas, que va en nuestro ser y que se llama dignidad. ¿Y por qué somos dignos? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y ese concepto de dignidad a lo largo de la historia ha venido desarrollándose y ha mantenido esa esencia. Y porque dentro de la esencia de la dignidad viene otro concepto que está muy de la mano, y es que somos todos entonces iguales. Si todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, es entonces que somos todos iguales, ¿cierto? Y es esa igualdad la que Jesús también nos vino a entregar y a proclamar cuando estuvo con nosotros. La palabra de Dios está plagado de ejemplos de que debemos ser iguales, en donde Jesús nos enseñó que el más pobre tiene la misma dignidad que el más rico, ¿cierto? Que el que más tenía. Y cuanto más eso se trasunta entonces al carácter de ser trabajador. Por lo tanto, hoy en día el concepto de trabajador está muy de la mano con la dignidad. Y eso quizás en los tiempos en que vivimos se ha reforzado, ¿cierto? Sabemos que a lo largo de la historia han existido luchas tremendas por la dignidad del trabajador, ¿cierto? Esto de que ya no debemos ser tratados como subordinados, como aquí hace lo que yo te digo. No, tenemos dignidad en el trabajo. Es muy diferente a que yo le diga a una persona, oye, barre ahí porque está sucio, a pedirle por favor, oiga, ¿puede barrer ahí? Eso es un trabajo que debe ser ejercido con dignidad. Y José justamente es ejemplo de un padre trabajador, pero digno. Y el Papa justamente a nosotros nos refuerza ese concepto, eso de que debemos ser un trabajador afanoso, honesto, pero digno. Y además le agrega un concepto adicional que nos hace esto a veces quizá un poco más difícil. Y es que además debemos ser alegres en el trabajo.
Y esto también es una característica muy importante de San José, la alegría en el trabajo, porque hoy en día pareciera ser que quien trabaja, uno nunca escucha, voy a trabajar, qué rico. No, uno escucha, tengo que ir a trabajar. No hacemos nuestro trabajo con alegría. Y las razones pueden ser muchas y muy valederas, sin duda. Pero no debemos olvidar que lo que estamos nosotros aquí recordando, este corazón de padre, nos enseña que también tenemos que poner o imprimir algo de alegría en lo que hacemos. Fíjense que cuánto cambia cuando en nuestro trabajo le colocamos un poquito de alegría para no solo nosotros mismos, sino que para el entorno en que estamos. A veces una sonrisa cambia todo. Y muchas veces a nosotros nos cuesta identificar esas características. Pero San José, si nosotros miráramos esta figura de San José a nosotros nos enseña esto, este trabajo que debe ser un trabajo afanoso, como lo habíamos dicho, un trabajo honesto, pero cargado de dignidad y cargado también de esta alegría de ser hijos y servidores de Dios. La dignidad en el trabajo, entonces, hoy en día es muy importante porque, como ya lo explicaba recién, el trabajo hoy en día es una cuestión de carácter social. Trabajamos porque socialmente tenemos que hacerlo. Y ustedes miran, claro, si no trabajo no gano plata. Bueno, el dinero no es más que una cuestión también social, ¿cierto? Finalmente, nosotros creamos el mundo en que estamos insertos porque lo hemos forjado de esa manera. Y de alguna manera nosotros también insertos en ello hemos tratado de poder entonces estar dentro del cual. Los que no quieren, los anarquistas o las personas que viven sola, tienen ese problema, tienen ese choque con lo que todo el resto de la sociedad es. Y no estamos ajenos a las cosas que nos pasan hoy en día, y el Papa también, muy consciente de ello, nos dice, oye, hoy en día el trabajo es escaso. Hoy en día el trabajo es escaso. Yo creo que hoy en día, sobre todo con la pandemia en la cual estamos insertos y con esto de las cuarentenas, las dificultades de poder movilizarse y todo aquello, no cabe duda que estamos en un proceso en donde este trabajo cada día es más escaso todavía. Este desempleo muchas veces en nuestro mismo país solamente ha tenido niveles que son realmente, como está ahí escrito, impresionantes. Cada día más uno con esa tristeza ve que las personas pierden su empleo, pierden muchas cosas. Y eso hoy en día nos debe llamar también a reflexionar primero para poder seguir esforzándonos en esto y poder tener conciencia de lo que tenemos hoy en día. Para quienes tenemos trabajo, seguir dándole gracias a Dios. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes dan gracias a Dios por tener un trabajo? Porque como les decía, muchas veces nosotros vamos al trabajo con cara triste, amargado, pero ¿cuántos quisieran tener nuestro puesto de trabajo? ¿Ya? Y eso a veces tenemos que agradecerle a Dios que tenemos la oportunidad de tener el trabajo. Muy difícil, muy complejo, con a veces incomprensiones, porque nuestro jefe no nos comprende, porque nuestro jefe a veces nos trata mal, es cierto, pero tenemos un trabajo que a nosotros nos dignifica, porque si lo ejercemos en forma honesta y con alegría, ciertamente que Dios lo mira con buenos ojos. ¿Sí? Ahí en la imagen ustedes pueden ver una especie casi nos acordábamos con Mónica, así una especie de mensaje para poder buscar trabajo. Si busca usted un empleo digno, entonces rece la novena de San José, ¿cierto? Y qué bueno que así sea, porque finalmente hoy, quienes han estado junto a nosotros en esta noche, sabrán, o al menos irán a dormir con esa conciencia de que un empleo tiene que tener esto de dignidad, esto de alegría y esto de ser honesto, porque eso es el ejemplo que nosotros como cristianos vemos en San José. Dignidad, igualdad, trabajo decente para todos, libertad y seguridad. Aquí ustedes lo pueden ver reflejados también en esta imagen que está al costado. Sé que muchas veces es difícil, sé que muchas veces nos tocan trabajos complejos, no porque los toca hacer, sino por cómo nos toca vivir. En este contexto, con quienes nos toca trabajar, a veces hace muy complejo, pero aún así debemos seguir rezando y pedirle fortaleza a Dios en que podamos seguir victoriosos y salir adelante. Entonces, hablar de esta dignidad humana, como dice ahí, implica comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de tener este sustento digno, ganarnos el sustento de nuestra familia en forma digna. Y aquí quisimos recoger
una serie de fotografías que si ustedes pueden revisar ahí con más detalle, no sé, se pueden acercar, donde realmente vemos cómo ese trabajo justamente se ejerce con dignidad. Aquí recordamos con mucho cariño al tío Lío cuando nos hacía estos platos de comida. ¿Qué forma más agradable de entregar un servicio, un trabajo muchas veces? Un trabajo en el cual le entregamos un plato de comida a quien más lo necesitaba. Aquí nos vemos trabajando con los niños, ayudando a otros. Distintas fotografías que nos muestran, incluso aquí vemos la última rezando el rosario en Cabancha, en donde realmente usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso con el trabajo? Bueno, mucho, porque todo aquello nos ayuda a acercarnos a este ejemplo de lo que es San José. Como lo dice ahí el texto, San José nos recuerda que todos tenemos un rol que cumplir, incluso todos aquellos que aparentemente están ocultos o en la segunda línea. Hoy en día está muy de moda este concepto de la primera línea. Bueno, y los que están en segunda también tienen un protagonismo importante en esto, en nuestra sociedad, porque sin ellos no podríamos hacer nada, ¿cierto? Todos los trabajos son dignos y dignifican al ser humano. Y Dios a nosotros justamente, fíjense que incluso uno puede, si fuera más crítico, diría que este concepto de primera o segunda línea es hasta anticristiano, porque de alguna manera Dios a nosotros, ¿qué nos pide? Igualdad. Nos pide igualdad. No hay trabajos de primera o segunda clase. Todos los trabajos son dignos y nos plantean esta igualdad en lo que nosotros debemos hacer. Debo tener el mismo respeto para quien es gerente de una empresa como para quien trabaja recogiendo la basura noche tras noche. Ese mismo trabajo. ¿Y saben por qué? Porque es esa misma persona quien recibe la misma dignidad. Porque la dignidad nos hace iguales. ¿Y por qué? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso que entonces el trabajo a nosotros nos permite no solo desarrollarnos como personas, como sujetos, sino que también permite que podamos trabajar para nuestra familia. Cuánta alegría hay, cuánto podemos ver cómo nuestra familia se desarrolla gracias al trabajo que podemos desarrollar, que podemos tener. Y que a veces es incomprendido, a veces es duro, a veces es difícil, cansador, todo lo que ustedes quieran. Pero, ¿saben? Lo importante es que es un trabajo que nos hace digno. Una familia que carece de trabajo siempre está más expuesta a una cantidad enorme de problemas que finalmente, lamentablemente, en muchas ocasiones terminan por romper a esa familia cuando el flagelo del desempleo, de no tener los ingresos, recursos para poder vivir, finalmente terminan acabando muchas familias. Por eso que en nuestra oración tenemos que siempre acordarnos y pedir por este trabajo. La persona que trabaja colabora derechamente con Dios. ¿Por qué? Porque también tenemos que ser justos. Así como Dios nos permite ser dignos en el trabajo, Dios también nos pide que con nuestro trabajo podamos también ayudar al prójimo. Y quizá muchos lo hacen, y es a eso lo que apunta, que sigamos ese ejemplo. San José probablemente, no sé, no lo refleja la Biblia, pero probablemente, ¿quién nos dice que muchas veces en su trabajo también construyó, con su oficio, construyó muchas cosas para el mismo Jesús? Probablemente le construyó su cama, le construyó, qué sé yo, una mesita, o arregló las sillas, qué sé yo. Perdón, mi perro le dio la locura. Pero finalmente nos invita a eso, a poder entonces colaborar con Dios mismo a través de este trabajo. Y bueno, ya lo habíamos dicho, finalmente todo todas estas crisis que está viviendo nuestro mundo un poco afecta ese trabajo que Dios nos quiere entregar. Por lo tanto, bueno, como quizás reflexión final, solamente recordar que San José es un buen y muy buen ejemplo de lo que Dios nos pide a través del trabajo, ¿cierto? Este trabajo que tiene que ser un trabajo digno, un trabajo humilde, un trabajo honesto, ¿ya? Pero un trabajo que además tenemos que hacer y ejercer con alegría. Dios siempre nos pide una risa frente a las dificultades que se nos plantean. Y es cuando entonces tenemos que también ser capaces de evangelizar con nuestro ejemplo en nuestro trabajo. Bueno,
Ashley nos va a guiar en lo que son las peticiones, en la oración que le vamos a hacer a nuestro patrono San José, a través de su intercesión. Ahora los invitamos a que podamos unirnos en oración, presentando estas peticiones con la intercesión de San José. Por la Iglesia, el Papa y nuestro sacerdote Juan Pablo, para que sigan siendo servidores en el amor y la gracia de Dios, creciendo en sencillez, fe, esperanza y amor. Por la humanidad, en estos tiempos de pandemia causados por el COVID-19, nos sumamos a la oración del Papa Francisco, por todos los que padecen esta enfermedad o han perdido a un ser amado, para que nuestro Señor Jesús cure y conforte su padecimiento, como asimismo dé consuelo y paz a aquellos que hoy han visto partir al encuentro del Padre a un ser amado. Por los que han perdido su trabajo, para que con la intercesión de San José puedan encontrar un trabajo que los dignifique. Por nuestra comunidad de la parroquia San José y de la Capilla del Rosario, para que en este especial año en que celebramos el 150 aniversario de la declaración de San José como patrón universal de la Iglesia, practiquemos ser generosos, piadosos, constantes y unidos en la caridad y el servicio a Dios. Por nuestro grupo Eje, para que en este año podamos comenzar renovados en el Espíritu Santo, logrando sortear las dificultades de nuestros encuentros telemáticos, manteniendo firme nuestra fe y trabajando juntos por la construcción del reino de Dios. Por último, los invitamos a que guarden un momento de silencio para dirigir nuestra petición con la intercesión de San José dentro del plan de Dios. Por estas peticiones y las que guardamos en nuestro corazón, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y ya para ir terminando, le vamos a pedir a Fernanda que nos guíe en la oración final. Ya. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María, dulce protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han invocado tu protección e implorado tu auxilio haya quedado sin consuelo. Animado con esta confianza, vengo a tu presencia y me recomiendo fervorosamente a tu bondad. No desatiendas mis súplicas, oh Padre adoptivo del Redentor, antes bien acógelas y dígnate socorrerme con piedad. Amén. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.
sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Vamos a dar la bendición final, agradeciendo al grupo de Eje, a Gonzalo, y a cada uno de los chiquillos, Mónica, Asley, Fernanda. Y justamente hoy, el Evangelio, después de la curación del paralítico en la piscina de Siloé, cuando Jesús se pone hablar con los fariseos, justamente Jesús le dice, hoy se escuchaba esta frase de Jesús, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y esto va muy de acuerdo con lo que hoy nos hacía reflexionar Gonzalo, porque efectivamente nuestra dignidad es de hijos de Dios. Nuestra dignidad es de ser realmente esos hijos que como el Padre también trabajan, y ahí está toda nuestra dignidad, en ser como Dios, en ser auténticos hijos de Dios. Y si el Padre trabaja, como dice Jesús, yo también trabajo. Que esa sea también en este día la enseñanza que Dios nos deje para nosotros, a ejemplo de San José, a ejemplo de Cristo, a ejemplo del Padre. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias a todos, gracias una vez más Gonzalo, Mónica. Nos queda mañana todavía. Gracias a ustedes por... Gracias a todos. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Estuvo Muy bueno el tema. Gracias. Gracias, Buenas Gonzalo. noches, Gracias a todos. bendiciones. Muy bueno el tema, Gonzalo. Felicitaciones y muchas gracias por tu aporte. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias. Nora. Que estés bien. Igualmente, María Andrea. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Hasta luego. Adiós. ¿A quién le toca mañana, María Andrea? Los lectores. Ah, bueno. A los lectores nos toca. Bueno. Está bien. Espero que sepan los lectores que les toca. Ese sería el último tema. Sí, no, sí, ya está, ya saben, ya está Ya saben, bueno. clarito. Bueno, buenas noches, descansen. Chao, Mariano. Hasta mañana. Chao, María Andrea. Buenas noches. Chao, María. Chao, padre. Ahí sigue Chao, Sandra María. y Hugo conectados. Chao, Sandra. Sí.